Buenas tardes, Arratsaldeon, compañeras, ¿qué tal? Bienvenidas las presentes y muy bienvenidas también las que estáis conectadas por el Zoom a esta última sesión del ciclo sobre feminismo que ha organizado la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres y Feministas por la Igualdad en Navarra, CONFIN. En esta ocasión, y como cierre y broche de lujo, tenemos entre nosotras y contamos además con la experiencia de María Pilar Boves Fernández, a la que creo que todas conocéis. No he puesto fecha, le decía antes, en todo su currículum vitae, porque se extiende tantísimo en el tiempo que bueno, digo, voy a ir contando su trayectoria vital y su trayectoria experiencial y ya luego ya tendréis ocasión de escucharla y de ver todo lo que sabe y todo lo que vamos a aprender hoy y junto a ella, sobre todo. María Pilar Boves Fernández es licenciada en Geografía e Historia, sección Historia por la Universidad de Oviedo. Es técnica superior en Integración Social por la Escuela de Educadoras de Navarra y experta en género por la Universidad Pública de Navarra. Ha realizado muchas formaciones en un amplio abanico de intereses, siempre, eso sí, en el ámbito del feminismo, los derechos humanos, el asociacionismo de mujeres, la educación y la cultura. Ha participado en diversos congresos y jornadas, como el Seminario de Córdoba en 2018 en representación de la coordinadora de CONFIN, en la Jornada sobre Consejos de Mujeres de Granada en 2017, en representación del Consejo Navarro de Igualdad, en congresos de economía feminista, etc. Su experiencia profesional y vital, como comentaba antes, es muy amplia y abarca desde la enseñanza formal como profesora de arte hasta experiencia como coordinadora en diversos programas del colectivo ALIFE, coordinadora de cultura, programas de formación personal, social, programa formativo y educadora, formación profesional para mujeres en riesgo de exclusión social. Ha realizado asimismo cursos de formación para el empleo a mujeres en distintas entidades como el Consorcio de la Zona Media o Sederna Garalur. Ha impartido e imparte, como vemos hoy aquí, cursos y charlas sobre historia de las mujeres, feminismo, las mujeres en el arte, asociacionismo, en asociaciones de mujeres de Navarra y en la Casa de las Mujeres, en la cual hoy estamos y agradecemos también que nos ceda este espacio. También ha sido formadora y coordinadora del programa de formación y asesoramiento en materia de gestión asociativa para las asociaciones de mujeres de Navarra desde comienzos de los años 2000 hasta 2013, impulsado por el Instituto Navarro de Igualdad. Ha sido presidenta de CONFIN hasta el año 2021 también y la tenemos aquí para aprovechar toda su experiencia y sabiduría y para honrar con ella a las mujeres que nos precedieron, a las que vendrán y a nosotras mismas, porque como dice Marcela Lagarde, ¿qué habría sido de las mujeres en el patriarcado sin el entramado de mujeres alrededor, a un lado, atrás, de una, adelante, guiando el camino, aguantando juntas? ¿Qué sería de nosotras sin las amigas, sin las compañeras? ¿Qué sería de las mujeres sin el amor de las mujeres? Y hoy estamos aquí precisamente al amor y al calor de las mujeres y Pilar nos va a acompañar en esta tarde tan estupenda. Así que muchas gracias, Pilar, muchas gracias de nuevo a todas. Milla esker y adelante, compañera. Pues muy bien, muchísimas gracias, Yolanda, por la presentación. Y bueno, pues ya sabéis, estas cosas de los currículums y sobre todo cuando una es tan vieja ya, pues se suman cosas, pero bueno, lo importante es que hemos vivido y que estamos aquí con lo que hemos vivido y está muy bien. O sea, gracias a todas por venir y espero que os resulte medianamente interesante. Lo que me han pedido que cuente es cómo han evolucionado o cuál ha sido la historia de las asociaciones de mujeres en Navarra de ayer a hoy. Vamos a ver, las asociaciones de mujeres han sido desde hace 150 años las promotoras de los cambios en la vida de las mujeres y en la participación de las mujeres en la vida pública, etcétera, etcétera. O sea, esto es un movimiento que se inició, que nacieron las asociaciones de mujeres hace muchos años, a finales del siglo XVIII. Las primeras asociaciones que encontramos fueron en la época de la Revolución Francesa, las mujeres que se reunían y redactaban los cuadernos de quejas en los cuales manifestaban o expresaban aquellas cosas que... pon la comparto aquí también. Ah, perdona. Sí, en las dos. Eso es que bueno, pues porque he puesto alguna cosita a la siguiente. Ya está. No sé si hay... Bueno, es igual. Que lo que os digo, que empezaron de esa manera con los cuadernos de quejas que reclamaban en el siglo XVIII pues, los derechos de las mujeres. Ya sabéis
que la primera que osó pedir o escribir una declaración de derechos de las mujeres y de las ciudadanas, que fue Olimpia de Gouges, terminó guillotinada, porque era demasiado revolucionaria. Tenemos que esperar después hasta mediados del siglo... perdón. Tenemos que esperar hasta mediados del siglo XIX para que las asociaciones de mujeres empiecen a tomar mucho más fuerza. Y son las asociaciones de mujeres que se van a juntar para reclamar dos cosas fundamentalmente, que son el voto y la educación para todas las mujeres. Y esas son las grandes reivindicaciones que van a recorrer toda la segunda mitad del siglo XIX y toda la primera mitad del siglo XX, o por lo menos el primer tercio del siglo XX. Las reivindicaciones que son conseguir la educación y conseguir el voto para todas las mujeres. Las mujeres pensaban que si efectivamente lográbamos estos dos hitos, que eran la educación y el voto, la desigualdad iba a desaparecer, y ya veremos que no, y ya hemos comprobado que no. Otro hito importante fue a mediados del siglo XIX en Estados Unidos, la declaración de Seneca Falls en el año 1848, en el que un grupo de mujeres y de hombres firman, 68 mujeres y 32 hombres, hacen una declaración que es como el acto fundacional del sufragismo, ¿vale? De los movimientos sufragistas. Y de ahí van a salir algunas mujeres importantes como Susan B. Anthony o Candy Stanton, etcétera, que a finales del siglo XIX y principios del XX crearon la Asociación Nacional por el Sufragio de la Mujer en Estados Unidos. Después van a seguir otro montón, ¿no? En 1897 la Unión Nacional de Sociedades por el Sufragio Femenino, que la funda Millicent Fawcett. También en 1903 se crea la Unión Social y Política de Mujeres por Emmeline Pankhurst. En el 1966 se va a fundar la Organización Nacional para las Mujeres NOW de Betty Friedan, pero eso ya os lo contaré luego porque tiene otro interés. ¿Qué ocurre en España? Pues en España, claro, las cosas llegan un poquito más tarde, ¿vale? Las cosas llegan un poquito más tarde, pero efectivamente nos vamos a encontrar la primera sociedad autónoma exclusiva de mujeres, la vamos a encontrar en Barcelona en el año 1892, en el que Teresa Claramunt funda esa sociedad autónoma de mujeres de Barcelona. Y en toda esa zona, en toda esa época, sobre todo finales del XIX y principios del XX, van a aparecer asociaciones, por ejemplo la ANME, la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, que se funda en Madrid en 1918, que fijaros las reivindicaciones: exigir la reforma del Código Penal, que no se va a conseguir hasta el año 1975. La supresión de la prostitución legalizada, el derecho de las mujeres a ingresar en las profesiones liberales, el derecho a desempeñar ciertos cargos oficiales, la igualdad salarial, la promoción de la educación, fijaros, y pedían un subsidio para la publicación de obras literarias escritas por mujeres, porque nadie les publicaba a las mujeres. Era muy difícil que a las mujeres se les publicaran libros, y fijaros que solicitaban un subsidio para eso. Paralelamente a eso, paralelamente a la AMME, van a surgir otro tipo de reuniones. Por ejemplo, la Liga para el Progreso de la Mujer, la Asociación Concepción Arenal, muy paralela al AMME, y como siempre en esta España vamos a tener... así como posiciones, siempre vamos a tener puntos de vista diferentes y no solo puntos de vista diferentes, que es sanísimo, sino encontrados. Y se crea, por ejemplo, la Unión de Mujeres de España, la UME, en lugar de la ANME, la UME, que van a entrar en colisión una y otra para la organización de un evento internacional en España que se tuvo que trasladar a otra parte, a Europa, porque aquí no se pusieron de acuerdo, fundamentalmente porque las de la ANME decidieron que si no se hace, ahora una internacional ya había que hacer en inglés,
Pues que si no se hacía en castellano no se hacía y se tuvieron que marchar. Puedo contar. Cuestiones que pasan, ¿no? Pero ya os digo, el Consejo Supremo Femenino, que estaba compuesto, en el cual estaban María de Maeztu, fijaros que os sonará, María Espinosa de los Monteros, Clara Campoamor, Victoria Aquén, etc. Y una serie de asociaciones que a principios del siglo XX en España se van a poner las pilas para echar a andar. También estaba la de esta mujer, la de Carmen, ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo, la de Colombín, Carmen de Burgos, etcétera, etcétera. Bueno, en todo esto estamos metidas, la República empezó a conceder, legisló, etcétera, cambios y aceptó y puso en marcha algunas de estas reivindicaciones de las mujeres, pero ya sabéis que eso se truncó. Con la guerra civil se truncó y tenemos que esperar hasta el año 75 para empezar a conseguir cosas de otra manera. Las asociaciones de mujeres, pero os lo cuento después. A ver, ¿qué ocurre? Fijaros, es muy importante porque después de la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte de los países habían conseguido el voto para las mujeres y la educación. Estaba conseguido. Y hubo un momento en que el movimiento feminista, una vez acabada la guerra y eso conseguido, pues como que se estancó. Bueno, ya está. Ya está, hasta que las mujeres empezaron a dar cuenta, y sobre todo la publicación del Segundo Sexo de Simone de Beauvoir y de La mística de la feminidad de Betty Friedan, pusieron de manifiesto que esto era absolutamente falso, que el haber conseguido el voto y la educación no había cambiado las cosas. Seguíamos igual, que las mujeres se habían convertido en una gran medida en unas amas de casa tecnificadas, gestoras, etcétera, etcétera, pero infelices, desgraciadas, etcétera, etcétera. Era el mal oculto que Betty Friedan señala en ese libro que se llama La mística de la feminidad. Interesantísimo, el planteamiento interesantísimo. Pasa la historia. Bueno, si no puedo pasar yo. Entonces, ¿qué ocurre? Que también en esa época, en mediados de los años 60, pues os digo, llegó a ser medianamente claro para las hijas de esa generación que las conquistas sufragistas no habían logrado los cambios, como os digo, en la jerarquía masculina. Y entonces ese malestar hay que empezar a darle salida y empiezan a surgir un nuevo movimiento colectivo que va a estar en los grupos de autoconciencia y en aquella reflexión que va a ir llevándonos a lo largo de los 60 y de los 70 a la conclusión de que lo personal es político. Es decir, que lo personal no está solo dentro de la casa, no es una cosa individual, sino que está afectado y afecta a las políticas. Está claro lo que pasa, lo personal es político. Entonces, el movimiento feminista cobra fuerza en la calle y la participación política de las mujeres también. ¿Qué pasa en Navarra? Pues en Navarra pasa, según cuentan Ana Díez de Ures, Silvia Fernández Viguera, etcétera, Paco Roda, en el libro este de Ellas, la historia de las mujeres de Pamplona, que es un libro que os recomiendo porque es un libro que vale la pena leer para conocer quiénes éramos y cómo vivíamos antes. Yo creo que es importante saber de dónde venimos. Pues en ese libro ellas dicen que en Navarra la participación social y política, la ocupación de los espacios públicos, el uso de la palabra, la conquista de los derechos individuales no eran conceptos de este mundo. El discurso feminista que recorre Europa no se escucha en Navarra y tampoco de una manera general en España, bastante atrasada, exceptuando algunas mujeres. Y en Navarra no va a haber organizaciones autónomas de mujeres hasta la mitad del siglo XX. No va a haber, en Navarra no va a haber. En principio van a ser, antes de la guerra civil, lo que ocurre a principios del siglo XX, antes de la guerra civil, nos vamos a encontrar con asociaciones, fijaros, mixtas de patronos y obreros, tales como una que se llamaba La Conciliación,
con una sección llamada Acción Social de la Mujer, dirigida por María Echarri, que alguna habéis contado cosas de la María Echarri. O el Sindicato Obrero Femenino Nuestra Señora del Camino, creado para que la mujer obrera encontrara una fuerza dispuesta a evitar que las obreras fueran explotadas, pero no lo dirigían ellas. Luego hay, todas ellas son entidades ligadas al ideario católico y organizadas para combatir el socialismo, por ejemplo. También empieza a desarrollarse a principios del siglo XX un incipiente sindicalismo, socialistas y católicos libres, en los que las mujeres plantean, pero no son exclusivos de ella, ¿no? Plantean defender la jornada de 8 horas, llevan sus denuncias a la prensa local, aunque la prensa local estaba mucho más en la línea de culpar al trabajo de las mujeres de todos los males. Es decir, ¿para qué defendéis si lo importante es que no trabajéis? Porque los males vienen de que estáis trabajando. Claro, este era el asunto. Efectivamente. Otra de las cosas importantes es que en la participación política no hay movimiento hasta las vísperas de la República. Y en los partidos políticos las mujeres van a ser solo altavoces, y propagandistas, ¿no? Van a ser altavoces y propagandistas de lo que los partidos cocinan los hombres, ¿vale? Son ahí como las propagandistas, las mujeres somos las que hacemos la propaganda, etc. Sí que nos vamos a encontrar ausentes en las tomas de decisiones, efectivamente, pero sí que nos vamos a encontrar que en todos los partidos, fueran estas las margaritas de los partidos tradicionales o las Emakume Abertzale Bacha del nacionalismo vasco, que llegó a contar con 600 afiliadas, y estas mujeres, aun sin ser feministas, lograron en el año 1933 que el PNV modificara sus estatutos reconociendo la igualdad formal de derechos entre hombres y mujeres en la afiliación al partido. En 1933. Durante la Segunda República, durante la Segunda República, en el Partido Socialista, el 6% de los afiliados eran mujeres, muy activas, que defendían para las mujeres lo que defendía el partido. O sea, el tema de estos partidos políticos y de las mujeres en los partidos es que todavía no... Y eso pasó con la Revolución Rusa y con los partidos comunistas, etc. La idea era, conseguida la igualdad de clases o la abolición de las clases y la igualdad, ya se acabó el tema. Y las mujeres pronto se empezaron a dar cuenta, incluso las mujeres de los partidos comunistas en Rusia y en todos estos países, que eso no era verdad, que las relaciones de poder entre los hombres y mujeres seguían existiendo, que el sistema patriarcal no se había deshecho, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo que ocurre es eso, que las mujeres defendían lo que defendía el partido. El divorcio, el aborto, el control de la natalidad, las relaciones sexuales libres, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nunca plantearon organizarse específicamente como mujeres para lograrlo. Tiene que ser más tarde, porque ya os digo que la liberación de las mujeres estaba ligada a la liberación de la clase obrera. Y esto va a pasar durante tiempo. La guerra civil, pues, acabó con los pequeños brotes organizativos de las mujeres en Navarra. Y volvieron a ser las instituciones estatales, sección femenina, y de la Iglesia, la Acción Católica y otras, quienes reunieran a las mujeres, pero claro, con objetivos proselitistas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, vamos a inculcar las ideas que nos interesan. Sin embargo, el caso de la Iglesia tiene excepciones. El caso de la Iglesia también los movimientos de la Iglesia también fueron la puerta de entrada de aires renovadores, y ahora explicaremos un poco cómo. O sea, esto es muy importante, porque claro, se viene todo abajo, pero hay un momento determinado en que la única
yo que soy de esa época, quiero decir que yo estaba estudiando en la universidad en el año 65, o sea que yo sé de qué estoy hablando, ¿no? Pues cuando había, yo qué sé, estados de excepción, ¿verdad? Donde nos juntábamos en la parroquia. Claro, es que eran los únicos sitios donde no se metían, y en los movimientos de acción católica donde se pudieron hacer cantidad de cosas, bueno, muy revolucionarias, porque era el único sitio donde había bula para hacer esto, o por lo menos no se atrevían a meterse, aunque luego sí que hubo follones, y acordaros de lo de Montserrat, por ejemplo, en Barcelona, etcétera. Bueno, hubo movidas muy fuertes, pero en principio, bueno, y los obispos vascos con el tema de... Bueno, pero la OA, estamos hablando de los movimientos de acción católica, efectivamente, de la OA, ¿no? Y de esas historias. Entonces, es en la tercera ola del feminismo, esa que va a aparecer a partir de los años 60, cuando en Navarra entra el movimiento feminista. Pero los previos vinieron de los movimientos obreros de la acción católica, a los que la Iglesia apoyó para dar formación a los obreros y a las mujeres. Va a ser la UNESCO, no sé si en la otra, es que como no las veo, no sé si en la otra hay, no sé si hay. Ay, no veo. A ver. Estoy muy ciega. Al feminismo de la tercera hora en Navarra. Sí, sí, pasa. Pasamos. Esta es. ¿Años sí, 60? Exactamente, los años 60. Como os digo, en la UNESCO, en el año 1956, se van a destinar recursos para formar y promocionar a las mujeres en todo el mundo. Es un programa de la UNESCO para promocionar y formar a mujeres de todo el mundo. Y entonces en España son las mujeres de la OAC femenina, la Hermandad de Obreras Católicas femenina, la que se harán cargo de este programa, y así se abren en Navarra los centros de formación familiar y social, que luego se llamaron centros de promoción de las mujeres y luego centros de cultura popular del colectivo ALAI, es la misma historia en años muy sucesivos, que se ponen en marcha en los primeros años 60. De suyo, el primer centro del colectivo, de los centros de cultura popular, se abre en Navarra en el año 1962. Como os digo, estos centros de cultura popular que se ponen en marcha no tienen de suyo un planteamiento feminista, no son un movimiento feminista en el sentido que tenemos, pero sí que es cierto que se enmarcan dentro de una ola, de una corriente que es la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, y también la filosofía de la educación popular. Y la filosofía de la educación popular y lo que os digo, y la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, es una pedagogía que promueve la liberación de las personas oprimidas, y las mujeres lo son. Es decir, y además con una pedagogía que lo que hace es partir de su propia vida, y a partir de esa propia vida analizar lo que pasa, cómo pasa, y poner acciones. Es decir, es una dinámica de acción, reflexión, acción, que luego se va a poner muy de moda, o se va a utilizar mucho, pero es esa dinámica de la pedagogía del oprimido, de acción, reflexión, y es como una espiral que se va poniendo en marcha. Entonces, lo que sí es cierto, sin llamarlo de esa manera, y eso dice Patricia Amigós en su tesis doctoral. Patricia Amigós, ya sabéis que es una de las profesoras de la universidad aquí, en su tesis doctoral, que habla precisamente de no sé si se me oye, porque esto se ha ido corriendo. Sí. Bueno, ya está. Que como os digo, dice que sin llamarlo de esa manera, porque el centro se acuñó más tarde, los centros pusieron en marcha procesos de empoderamiento de las mujeres, que cambiaron su vida y las llevó a una participación social y política muy activa. Algunas de las que estamos aquí lo sabemos por propia experiencia, en los barrios, en las asociaciones de vecinos, a través de las vocalías de mujeres, las asociaciones de padres y madres, de las escuelas. Las mujeres de los centros pasaron de lo doméstico a lo público. Muchas replantearon su vida, se formaron. Hay alguna que empezó en los centros y terminó de profesora en la universidad, por ejemplo.
Ganaron autonomía y fueron las primeras que hablaron de anticonceptivos, de control de la natalidad, de sexualidad, etcétera, cuando eso era absolutamente tabú, ¿vale? Los centros fueron, en muchos casos, el germen de las asociaciones de vecinos, en los cuales las mujeres trabajaron duro para conseguir servicios, equipamientos en los barrios. Fijaros, ya veis, hablo con entusiasmo porque yo vengo de ahí, he estado casi 30 años en Alaiz. Pero cuando yo empecé en Alaiz, en los centros había guardería. O sea, ese servicio de conciliación, en todos los centros, Burlada, San Juan, había guardería. San Jorge, había guardería. De modo y manera que las mujeres iban a hacer sus cursos, sus reuniones, lo que sea, y había quien cuidaba a los niños y a las niñas, y ellas podían estar haciendo eso. Fijaros qué cosa tan novedosa, muchísimo tiempo antes de que ahora se ponga en práctica esto de la conciliación. Bueno, lo que os digo, entonces también lo fueron, o sea, esas mujeres, pero también fueron muy activas en las huelgas generales que a mediados de los 70 se hicieron en Navarra. Luego llegó un momento en que el tema, se vieron los centros muy agobiados por la presión política de un bando y de otro, queriendo que se adhirieran uno a otro, y se plantaron en un plan independiente diciendo, mira, vamos a dejarnos de partidos políticos, etc. En el año 1967 pasa... En el año 1967 se funda también la Asociación Provincial de Amas de Casa de Santa María la Real, que se crea, como os digo, el 5 de septiembre de 1967. Esta Asociación de Amas de Casa de Santa María la Real, ¿qué es lo que tiene entre medio? Pues la defensa de los intereses de las amas de casa. Alguna hay aquí que también ha participado en esas cosas. En defensa de los intereses de las amas de casa y la colaboración con cualquier organismo oficial o institución educativa que pueda tratar temas de interés para las amas de casa. Pero lo que hace la Asociación de Amas de Casa es la que responde a ese modelo de Betty Friedan, que critica Betty Friedan, ¿no? El del ama de casa tecnificada, que es una experta en el manejo del congelado, del descongelado, yo qué sé, ¿no? De la educación de los hijos, pues muchas, pues estas historias que en aquella época se llevaban un montón. Quiero decir que ahí hemos estado todas, las que somos viejas, de alguna manera. Posteriormente, luego estas van a tener centros en muchos sitios de Navarra, o sea, se van a extender, por ejemplo, pues en San Adrián, Sangüesa, Lodosa, Santpaguda, Mendavia, Olite, contando con más de 4.000 afiliadas en toda Navarra, ¿vale? Pero estas asociaciones, yo que trabajé con ellas, o sea, estas delegaciones, por decirlo de alguna manera, yo que trabajé con ellas en estos temas de formación del Instituto de la Mujer, pues el problema que tenían es que, claro, los estatutos eran generales, no podían cambiar los estatutos. Entonces, claro, individualmente no podían acceder a proyectos ni a nada de todo eso porque no tenían ni los estatutos. Yo me repasé con las de Lodosa, nos leímos los estatutos de arriba abajo y no había manera de dónde hincarle el diente. Y claro, lo que es la organización entera no quería meterse en esos tinglaos, con lo cual la organización en el año 2000, no sé cuánto, se acabó, ¿no? En el 2000 dejó de funcionar, ya estaba languideciendo y en el 2020 se acabó, ¿no? Pero bueno, tuvo una implantación en ese otro sentido. Fijar, 4.000 afiliadas son muchísimas, ¿eh? Yo con las de Olite trabajamos, cuando organizamos el encuentro de asociaciones de mujeres en Olite hace un montón de años, trabajaron las de La Rueda y las de Amas de Casa conjuntamente para organizar el encuentro. A las de Amas de Casa les vino muy bien darle la vuelta a la tortilla porque les hicimos replantearse muchas cosas, pero bueno, muy bien. Fijaros, entre 1973 y 1975, hasta 15 asociaciones de mujeres se registran en Navarra. Hasta 15. Ahora mismo hay más de 160. ¿Vale? Pero en aquel momento 15 asociaciones de mujeres eran muchísimas. Entonces, pues algo empieza a moverse. De suyo nace la Coordinadora Feminista de Navarra.
que nace de las vocalías de mujeres, de asociaciones de vecinos, de militantes de partidos clandestinos de izquierdas, etcétera, etcétera, y se reúne por primera vez en el año 1976, asombraros, en el arzobispado. En ese mismo año de 1976, se celebra la primera jornada feminista de Navarra, y de ella van a salir varias asociaciones. O sea, nos vamos a constituir en asociaciones, pero resulta que los trámites de legalización se demoran un año, y algunas de las mujeres promotoras son sometidas a vigilancia, interrogatorios, vejaciones que hacen estas mujeres aquí queriendo formar una asociación, porque estas ya las conocemos, las amas de casa, las otras parece que nos van a incordiar, porque además como nacieron de la acción católica igual, pero estas que son muy de izquierdas, incluso abertzales y no sé qué, no sé cuántas, pues a estas no se les puede. Hay que controlarlas mucho. La coordinadora esta de feminista aglutina varias corrientes del feminismo y es una amalgama de posiciones y de opciones. No es unitario, hay muchísimas posiciones y opciones. Y ellas convocan por primera vez la celebración del 8 de marzo en 1977, ¿vale? En la que además de las reivindicaciones laborales y sociales, pues están otras relacionadas con los derechos sexuales, reproductivos, etc. En la convocatoria de 1980 se produce un cambio significativo. No, es para atrás, no, todavía no. Ya te digo. Como os digo, en la de 1988 se produce un cambio significativo, pues en esa convocatoria del 8 de marzo la coordinadora se desvincula de los partidos. Claro, o sea, esto es una coordinadora que no tiene, los partidos hagan lo que quieran con la mujer trabajadora, que nosotros vamos a hacer una cosa feminista y ya está, y se desvincula. Incluso utiliza un lenguaje propio del movimiento feminista, saca su propio folleto, etcétera, etcétera. Y fijaros, en el 85 desaparece el término del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, sino va a ser el Día Internacional de la Mujer. ¿Vale? Y así todavía se separa más de los partidos que hagan lo que quieran con la mujer trabajadora y las mujeres de los partidos, pero esto es una cuestión unitaria mucho más amplia. Y esta van a reclamar el derecho al empleo, a la sexualidad, incluido el aborto, la lucha contra la violencia machista, etc. Y en el 88 la coordinadora convoca las jornadas feministas de Pamplona, que la violencia machista va a ser el tema de las mismas, y introdujo por primera vez en la agenda el tema de la prostitución, que era un tema novedoso en los debates feministas. Mirad, Carmen Bravo, en un libro que ahora os voy a poner, que es el de su tesis doctoral, dice: el navarro es un feminismo innovador en sus debates y transgresor en sus propuestas. Con una Navarra católica, tradicional, retrógrada, pero el movimiento feminista era potentísimo y muy fuerte y muy transgresor. En el año 1976 se había creado también IPES, la Biblioteca de Mujeres en el 85. Ya sabéis que IPES es una institución que no es propiamente es una fundación que no es propiamente una asociación de mujeres, pero sí que va a tener mucha trascendencia y mucha importancia porque tienen un compromiso tremendo con el tema de la igualdad y del feminismo, etcétera, y entonces se dedican a investigar, a desarrollar diagnósticos, planes de igualdad, evaluaciones de políticas públicas, recursos y servicios, protocolos de actuación, etcétera, etcétera. Y entonces, y de suyo en este momento, IPES en la biblioteca que está aquí arriba, tiene un fondo de documentación enorme, ya no solo la biblioteca, sino los documentos, un fondo documental enorme de todo el movimiento feminista, de todo tipo, fotografías, artículos, folletos, etcétera, etcétera. Hay un fondo de documentación enorme de todo el movimiento. También IPES va a facilitar la formación en pensamiento feminista, en perspectiva de género, la perspectiva de género que es científica, política, feminista, pues analiza y explica las desigualdades de género del sistema patriarcal, plantea nuevas propuestas de intervención, de cambio social desde el feminismo, etc. O sea,
no quería dejar pasar el tema de ITES. Pero vuelvo a la coordinadora feminista, no está ahí en el pero vuelvo a la coordinadora feminista porque la coordinadora feminista reclama una casa de acogida para víctimas de la violencia. Las primeras que se abrieron en España fueron en Pamplona y en Madrid, en el año 84. Las primeras casas de acogida para mujeres víctimas de violencia se abren en Pamplona y en Madrid. La de Pamplona fue pionera, fue la pionera en todo el Estado. Y una asociación de mujeres agredidas y maltratadas gestiona la casa en un convenio con el ayuntamiento que se extinguió en el 88, duró 4 años. Y al cabo de los 4 años, el ayuntamiento cerró el grifo, provocó numerosas movilizaciones de la coordinadora feminista. Esto significó un cambio de relaciones entre el movimiento feminista de la coordinadora y las instituciones. A partir de ahí, el movimiento, este movimiento ligado a la coordinadora feminista se va a desligar de las instituciones políticas. Es decir, va a mantener una independencia, luego os contaré alguna cosa, pero va a mantener la independencia, la autonomía, etcétera, etcétera, respecto a todo eso, porque salieron muy escaldadas del tema ¿no? El ayuntamiento hace y deshace cuando quiere. Como os digo, entonces ya os digo que se descolgó las relaciones y las instituciones para resolver los problemas con acuerdos más o menos institucionales abandonaron el tema. También aparece otra asociación, que es la de Mugarigade, en el 87, que es una asociación de cooperación, pero que fundamentalmente trabaja en la defensa de los derechos humanos y del empoderamiento de las mujeres y del desarrollo sostenible, que es también está potente. Después, es muy importante porque sigue vigente y en marcha. Pasa, por favor, que vamos a los 80 o a los 90 o a no sé cuáles vamos. ¿Ah, sí? En los años 80, estos son los del 8 de marzo. Pasa. Sí. Sí, bueno, esos son los 2 libros, es igual. El final, 90. No, es igual, déjalo. Ahí está bien. El 2 de octubre de 1990, un grupo de mujeres separadas crea la Asociación Andrea, que va a ser una de las más significativas instituciones en Navarra de protección y atención a las víctimas de violencia machista. Y desde 1990 hasta hoy, Andrea está en by, pero Lunes Lila ha cogido el carril, quiero decir que es la continuación y son las personas que están ahí y sigue la línea, ¿está claro? Entonces, desde el 1990 siguen ahí. En el momento de su creación, las promotoras tuvieron que soportar feroces críticas e insultos por parte de una sociedad patriarcal y machista que se revolvía ante la evidencia de la violencia. Es decir, hacer una asociación para víctimas de violencia era poner un espejo, decir la sociedad es así y esto no se quería ver. Esto fue un pelotazo y esto terrible. Esto significó una nueva estrategia de las mujeres para crear espacios de seguridad donde poder refugiarse y proteger a las víctimas. En los años 90, Andrea tenía una consulta de abogadas, de psicólogas, etcétera. O sea, hay muchísima gente trabajando ahí y tenían una consulta permanentemente, tenían consulta para las mujeres, esto que hoy hace el servicio de atención a la mujer del Ayuntamiento de Pamplona, etcétera, cosas de estas, pero entonces era Andrea quien hacía estos servicios, trabajaron ahí mogollones de mujeres. Hoy día, Diego, sigue siendo un espacio, una referencia en Navarra en el tema de la violencia. Ya sabéis que los primeros lunes de mes convocan una concentración de Lunes Lila, etcétera, etcétera, recordando a las víctimas de violencia. A finales de los años 90, bueno, este era un resumen que os había hecho, ¿no? De que antes de los años 90 nos vamos a encontrar con 3 tipos de asociaciones, que son las de formación y educación popular, las de amas de casa y las asociaciones feministas. Está claro, esto es lo que resumen un poco de antes de los años 90. Pero en los años 90, además, se produce también, a finales de los años 90, se produce la creación de la plataforma contra la violencia machista en los años 90. La plataforma
contra la violencia machista, una plataforma que organiza, entre otras actividades, la manifestación del 25 de noviembre. Además, desde el principio intentaron aglutinar gente. Quiero decir que yo he estado en reuniones para preparar el 25 de noviembre, siendo de otras asociaciones, hemos estado, porque querían hacer una cosa unitaria, y de suyo hace 3 años publicaron un vídeo haciendo un poco la historia de ese movimiento, de esa plataforma contra la violencia machista, cumpliéndose los 20 años, o sea que hace 3 años, en el 19. Cumplieron, o sea que estos, pues a finales de los 90. En los años 90 se produce un cambio. Bien, hoy ves, vas a correr porque esto no puede ser. Me embalo como una bala y no puede ser. Bueno, en los años 90 se produce un cambio, una cosa importante, que es que el ingreso de España en la Comunidad Europea hace que obliga al Estado a poner en marcha políticas de igualdad, ¿vale? Y entonces a financiar programas y adaptar la legislación a la legislación comunitaria, poniendo todo programas que tengan en cuenta la perspectiva de género. Bueno, pues hubo sobre todo 2 planes concretos en los cuales España se metió, que fueron uno que era para empleo, que era el programa NOW, y otro que era el programa DAFNE, que era para el tema de la violencia, ¿no? Entonces se creó incluso una comisión de derechos de la mujer que promueve campañas de opinión, etcétera. Es cuando en Navarra se pone en marcha el Instituto Navarro de la Mujer, mejor dicho, empezó siendo la Subdirección de la Mujer y después terminó siendo el Instituto Navarro para la Mujer. Bueno, ha sufrido diversos avatares de los nombres dependiendo de quién gobernara, porque llegamos a ser el Instituto Navarro de Igualdad y Familia y luego terminó siendo de Familia y Igualdad. O sea, según quien gobierne, la cosa va cambiando y entonces me decían que qué más da el nombre, digo, y sí, ¿qué más da el nombre para que lo cambiáis? ¿No? Pues sí, yo he tenido peleas con mi consejero en aquella época por esa historia. Bueno, entonces, fue muy importante porque esto tiene mucho que ver con las asociaciones del mundo rural. Del 94 al 99 se puso en marcha en Navarra el Instituto Navarro de la Mujer a través de un programa que se llamó el programa Futura, que era un programa europeo. Se pusieron en marcha un montón de asociaciones de mujeres. Lo que hizo el programa fue crear lideresas, es decir, dar formación a mujeres significativas o movidas dentro de los pueblos, y esas lideresas lo que hicieron fue dinamizar y crear asociaciones, también ayudadas por el instituto. Y algunas de las asociaciones de mujeres de los pueblos de Navarra nacieron a través del programa Futura y de esta implementación de formación para las mujeres que iban a liderar los proyectos, ¿vale? Entonces, otras muchas asociaciones, a partir de aquí, otras muchas asociaciones se van a constituir ya promovidas por los agentes sociales. Por ejemplo, la trabajadora social de no sé dónde decía, pues las fulanitas que están en el pueblo no sé cuánto, caracoles, han hecho una asociación y están haciendo actividades y pueden hacer conseguir subvenciones y no sé qué, no sé cuántas. Oye, ¿por qué no hacemos? Y venga asociación, venga asociación. Entonces se hicieron un montón de asociaciones promovidas por esto. Fijaros, no son asociaciones todas estas que se constituyen que tengan conciencia de género ni que se declaren feministas en su mayoría, aunque todas ellas en los estatutos tienen una historia de la igualdad. Estas las hemos repasado, Emma hace que sí, porque la de Emma fue de las que repasamos los estatutos para ver qué pasaba, ¿no? Entre ellas se constituyeron, y además de estas hubo otras que se constituyeron un poco forzadas porque había un programa de formación profesional que era el FOICAP, que bueno, yo estaba en algún sitio, que tenían unos telares, o sea, unas máquinas de costura industrial y no sé qué, no sé cuántos, porque hacían formación para el empleo. Cuando salió el instituto, los del gobierno de Navarra dijeron, bueno, esto como es de mujeres, que se haga cargo el instituto.
Claro, pero para hacerse cargo del instituto tenían que ser asociaciones que estuvieran legalizadas, con lo cual las asociaciones a prisa y corriendo se legalizaron para conseguir, y luego, claro, no conseguían todo lo que querían, porque no funcionaba igual, eran subvenciones y no era lo mismo, ¿no? Pero bueno, así se hicieron. Entonces, en los años 90 están las políticas públicas de igualdad, están las asociaciones estas que van saliendo de una manera y otra, fundamentalmente en el mundo rural, y van a surgir también muchas asociaciones que tienen que ver o que están unidas por intereses más o menos profesionales. Por ejemplo, en los años 90 estaba una asociación que era la Asociación de Paradas Mayores de 50 años, en Pamplona. Formaron parte de Rampa. AMEDNA, las de Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra, las mujeres jóvenes, es decir, hubo un montón de asociaciones que se montaron por intereses profesionales, la de matronas, por ejemplo, que se montaron por intereses profesionales. A finales de los años 90, 11 asociaciones de Pamplona formamos una federación, por llamarlo de alguna manera, una asociación nueva que fue Rampa, Red de Asociaciones de Mujeres de Pamplona, Rampa. En Rampa creamos esa red para impulsar acciones comunes de formación, de opinión, de estudios. Por ejemplo, ese libro que os pongo ahí es un estudio que se hizo, una mirada de las asociaciones a través de Rampa, que lo presentamos en el 2001, que la que lo dirigió fue Amaya Barandica, que era precisamente de IPES, y fue un tomo así de gordo, en el cual se hace un estudio de qué pasaba con las mujeres, que participaban, que no, etcétera, muy interesante. Eso luego quedó, fue languideciendo y ahí está, no se deshizo nunca, pero no está funcionando. Y luego también en esa época, finales de los 90, también surgió una red de asociaciones del medio rural y estuvo funcionando unos cuantos años. Había dos mujeres, una de ellas es técnica de igualdad en este momento, que recorrían Navarra con una subvención del instituto, aglutinando, cohesionando un poco lo que hacemos con fin, pero solo de mujeres del mundo rural y una cosa muy limitada en el tiempo. Sí que es importante, el anterior se había puesto 2 libros, a ver, estos. Si queréis saber más de toda esta época hasta, bueno, el de Begoña Zavala, que es Movimiento de Mujeres, Mujeres en Movimiento, es un libro del 2005, pero lo ha reeditado ahora, o sea que lo ha puesto al día y lo ha reeditado ahora, y es la que habla de todo el movimiento que tiene que ver con la coordinadora feminista, etcétera, etcétera, la relación con los movimientos de Euskal Herria, etcétera. Y luego el otro es de la domesticidad a la emancipación. Es un libro que recoge la tesis doctoral de Carmen Bravo Suescun, que es Las mujeres en la sociedad navarra de 1961 a 1991, que es un tocho, pero que es súper interesante. Tiene fotos, tiene testimonios, tiene un montón de historias. Básicas. A partir del año 2000, bueno, pasa un poco anterior, en la anterior. La anterior, ponme la anterior. Sí. Lo que os decía es que no todas pensamos lo mismo. Y recogiendo cosas que Begoña Zavala escribe en su libro, dice, hay una parte del movimiento feminista, como os digo, que se distanció de las instituciones y de la política institucional en aras a mantener su independencia y autonomía, de modo que, por ejemplo, no entraron en los consejos, ¿no? Se distanciaron de todo eso. Pero más que eso, Begoña Zavala en su libro, ese que os digo, apunta razones de este poner distancia, y entre ellas dice que se han apropiado, que las instituciones se han apropiado de nuestras reivindicaciones, que nos han expropiado las palabras, que los legítimos derechos iguales se han convertido en planes de igualdad sin moverse un ápice de las auténticas causas que producen la desigualdad, que los deseos y aspiraciones de autonomía que siempre ha tenido el movimiento van por ahí, es decir, de estar independiente de las instituciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esas son algunas de las razones por las que hay algunas que discrepan. A partir del año 2000, ya sí. Me quedan 5 minutos, pero yo voy a ir ya terminando el asunto, me queda un rato, pero yo voy a ir terminando. A partir del año 2000
se produce una historia importante. Primero, el instituto, como no podía ser de otra manera, el gobierno de Navarra, a través del instituto, decide que para poder dar subvenciones hay que cumplir requisitos. Y los requisitos son que las cosas que se hagan tengan que ver con el empoderamiento, que tengan que ver con temas de igualdad, que tengan que ver con esto. O sea, no vale, yo he discutido con mujeres y digo, oye, que me den el dinero, que hago lo que quiero. Y digo, a mí que me lo den para irme a la Ópera Bilbao. Porque, ¿por qué no voy a...? Si lo que quiero es irme a la Ópera Bilbao, hombre, ¿tú quieres hacer una excursión a no sé dónde? No, en plan anécdota, ¿no? Pero que sepáis que era esto, es decir, el instituto, como cualquier subvención, eso tiene que cumplir requisitos, no es que doy el dinero para lo que quiera, tiene que cumplir objetivos. Entonces claro, al tener que hacer eso, tener que diseñar acciones y proyectos con perspectiva de género, pues ayudó de alguna manera a tomar conciencia en muchas asociaciones de que, a ver, ¿qué pasa? O sea, esto no puede ser así, ¿no? Y eso unido a la presencia de agentes de igualdad, que empieza a extenderse, que es muy importante, en muchos ayuntamientos. Y luego también a programas de formación del instituto. Los programas de formación del instituto a partir del año 2000 hasta el 2012 fueron permanentes, primero como formación y luego como asistencias técnicas. Entonces, dimos cientos de cursos en asociaciones en temas de gestión asociativa. Cómo se hace un proyecto, cómo se hace una memoria, cómo se organiza una junta, cómo se hacen las actas de la junta, cómo se organiza una asamblea, es decir, cómo se comunica, todo el tema de la comunicación interna, externa, etcétera, etcétera, cómo se organiza. Hicimos cientos de cursos de estos del 2000 al 2012. Programas como el Teje tu Vida o el Conjuntas, etcétera, etcétera, ¿no? Pues eso favoreció, bueno, la puesta al día de los estatutos, porque en el 2002 había salido una ley nueva de asociaciones y había que reformar o revisar los estatutos conforme a la ley. Fue otra de las asesorías que se hizo. Y de paso miramos objetivos, miramos... ¿no? Bueno, lo que os digo, entonces se cambió el lenguaje, se asimilaron conceptos de empoderamiento y tal. Y el número, como os digo, de asociaciones creció en Navarra hasta que en este momento están 160 asociaciones de mujeres. O sea que imaginaros el tomate que hay. Las asociaciones somos de lo más heterogéneo. Y a mí me cuesta un poco decir esto, pero sí que es verdad que cuando tú miras las asociaciones de Pamplona, las asociaciones de Pamplona tenemos como objetivos muy específicos, son claros. Es decir, las asociaciones de viudas Roncesvalles, ¿qué les junta? Que son viudas, que tienen determinados problemas o una situación que entre todas ellas van a resolver o van a afrontar, ¿no? Bicicume, pues Bicicume es una asociación en la que junta y se asocian mujeres que le dan a la bicicleta. Yo qué sé. Dunia Muso. Pues Dunia Muso trabaja con temas de cooperación internacional, etcétera, etcétera, con temas feministas. Me da igual. Las urbanas, el colectivo urbanas, que se dedica a trabajar o a ver la ciudad y las cosas con perspectiva de género, cómo funciona el urbanismo, cómo funciona este tipo de cosas. Es decir, somos como asociaciones de alguna manera que nos juntan objetivos comunes. En los pueblos no pasa eso. Las de los pueblos son generalistas, son la asociación del pueblo, ¿vale? De mi pueblo. Y esas asociaciones de mi pueblo, pues claro, han sido muy denostadas por el movimiento feminista. Va, estas mujerucas. No. A ver, independientemente de cuál es el objetivo o de qué es lo que nos junta, sí que es verdad que las asociaciones de mujeres, me da igual, aquí, que en Marcilla o que en Erro, ha contribuido a estas 6 cosas importantes. A dar visibilidad a las mujeres en ámbitos en los que estábamos claramente excluidas. Es decir, están en el pueblo y se les ve. ¿Está claro? Es decir, yo cuento la anécdota porque me pasó en Artajona. Estaba yo dando un curso de estos del Instituto de la Mujer y eran varios días seguidos. Y tienen la costumbre de decir las cosas por altavoz, en el pueblo. Esta tarde a las 5 de la tarde hay un curso organizado por la Asociación de Mujeres. El pregón, así, con unos altavoces en el pueblo.
Entonces, era una semana que la Asociación de Mujeres tenía cantidad de historias. Un curso de primeros auxilios, el que estábamos haciendo de comunicación, no sé qué, no sé cuánto. Y viene una que era la secretaria, llega al curso y dice, acabo de encontrarme con el fulano, y ya no sé. Y ha dicho, putas mujeres todo el día en el bando. O sea, es decir, es una... pero se ve, es decir, está claro que las mujeres han dejado de ser invisibles y se ven. Esto es muy importante. Luego, esto ha permitido una nueva socialización. ¿Cuál es la nueva socialización? Es decir, las mujeres han dejado de estar en su casa, y están con otras mujeres, pero no cocinando, no poniendo en común las recetas de cocina o cómo se hace la vainica de no sé cuántos, sino que están poniendo en común problemas, situaciones, organizando actividades juntas, etcétera, etcétera. Es una nueva socialización. Hemos salido de lo doméstico y nos hemos pasado. Pero al mismo también han sido una posibilidad de participación. ¿Por qué? Porque esto es muy importante, porque hasta ahora, la mayoría de las mujeres, cuando estás en tu casa, gestionas lo tuyo. Tú sabes cómo funciona tu economía. Pero cuando te vas a lo público, amigo, hay que dar cuenta de los dineros, hay que llevar contabilidad, hay que organizar cosas para todo el mundo. Tienes que estar a expectativas de qué te cuentan y de qué no te cuentan, y de que las otras te miren y te digan. Y eso es una posibilidad de participación en otros ámbitos que no son el tuyo y el doméstico. También espacios de ocio propios. Muy importante, porque en los pueblos el ocio era el frontón, el bar, que era para hombres. Y las mujeres empezaron a juntarse. Ah, pues vamos a hacer un cineforum, vamos a hacer no sé qué, nos vamos de excursión. Espacios de ocio propios de las mujeres, que no había y que son muy importantes. Me voy a caer ahí, sí, y lo que se va es el micrófono, es que este se mueve todo. Bueno, luego también la formación permanente, porque estas asociaciones lo que han hecho ha sido también formación permanente, no solo por los cursos del instituto, sino porque han hecho los cursillos que decían ellos. Una cosa son las actividades que eran la vainica, la costura, y luego eran los cursillos. Los cursillos eran estas cosas de comunicación, de conocimiento personal, de autoestima. Estas historias también han hecho. Y luego, claro, quieras que no, pues a través de ahí han empezado a entrar en contacto con las reivindicaciones de género. Hoy no hay ninguna asociación en Navarra que no celebre el 25 de noviembre y que no haga manifestaciones en su pueblo con el tema de la violencia. ¿Está claro? Es decir, son pasitos que hemos dado, claro. No son esas reivindicaciones fuertes, potentes, pero son pasos de concienciación de las mujeres que han sido muy importantes. Termino ya. En el año 2012, pues Confin. En el año 2012, Confin, nos constituimos... bueno, había el deseo de las asociaciones de mujeres de Navarra de crear un lugar de encuentro. Además, se había hecho un proceso participativo muy largo en torno al Consejo Navarro de Igualdad, y ahí salieron cosas, pero además se planteó el que para poder tener mayor incidencia política, las mujeres en el Consejo pudiéramos estar las asociaciones representadas, pero no cada una, sino de una forma como en bloque, ¿no? Es decir, venga, pues hacemos una federación donde podemos plantear conjuntamente y con mucha gente cuestiones de incidencia política y de interlocución de tú a tú con la administración. Y entonces hicimos un proceso que empezó en 2011, que además nos pagó la formación, el Instituto Navarro de Igualdad pagó la formación, no se metió para nada, pero pagó la formación, y a partir de ahí un mogollón de asociaciones de mujeres constituimos. Bueno, hicimos esto y decidimos decidimos cómo queríamos que fuera Confin y que fuera. Luego al final tuvimos que fundarla entre 3. Porque el resto, hasta 30 y no sé cuántas, no tenían los estatutos puestos al día, legalizados, o sea, estaban todas dadas de alta, pero claro, la Junta no estaba puesta al día, todo trabas administrativas, con lo cual las fundadoras fuimos 3 asociaciones. Pero bueno, en este momento 41 en toda Navarra, con lo cual está muy bien. Entonces, bueno, pues la idea de Confin es
trabajar en la igualdad de oportunidades, los derechos y deberes para todas desde el paradigma feminista. Es, como os digo, la cuestión es que la incidencia política de las asociaciones de mujeres sea importante en todos los ámbitos y entonces, bueno, pues hay que difundir la teoría y la práctica feminista, fomento de la igualdad en Navarra, fortalecer las asociaciones, participación pública y tal. Pues ayer parte de la permanente estuvo en el Parlamento de Navarra en una comisión de trabajo, pues hablando del tema de la pobreza de las mujeres, que fue lo que habíamos tratado en el encuentro Violeta primeros de octubre. Y ayer estuvieron en una comisión parlamentaria planteando reivindicaciones y propuestas respecto al tema de la pobreza de las mujeres. O sea que, quiero decir que Confin está en este momento haciendo todo ese tipo de cosas. Y termino ya, porque vamos a dar paso a algunas compañeras. Yo quiero que hay algunas compañeras, porque sí que están apareciendo dentro de Confin y fuera de Confin, esto de las redes, aunque el movimiento feminista en este momento no está muy boyante, quiero decir, estamos en un momento fuerte y difícil, sí que están apareciendo en cada una de las zonas o en muchas zonas de Navarra. Hay asociaciones que son de Confin o que no son, que están promoviendo pequeñas redes entre las asociaciones de las mujeres de la zona, pues con actividades y con historias que ahora, por ejemplo, nos contará Emma, van a intervenir algunas otras compañeras a través del Zoom, contándonos en esta parte del coloquio, contándonos alguna historia. Pero yo sí que quiero terminar, porque como soy vieja y puedo, quiero y me da la gana de decirlo, tengo que deciros que estoy seriamente preocupada. Estoy seriamente preocupada porque desde la derecha y desde la izquierda se están planteando problemas al movimiento feminista o situaciones al movimiento feminista que nos desconciertan. A mí me desconciertan. Y el feminismo está en un momento, creo yo, crítico. Por la derecha radical se ataca ferozmente al feminismo como una teoría malvada, el lobby antifeminista que maneja de la Olona, que maneja una cantidad de pasta impresionante. Es un movimiento que victimiza a los hombres, pobres hombres, y que minimiza hasta hacerlas desaparecer las desigualdades, porque pobres hombres los hombres no violan, hay alguno que viola, los hombres no son violadores, no son violentos, hay alguno, o sea, minimizando todo este tema, con teorías más propias de la misoginia del siglo XIX, y el peligro es desandar lo que hemos andado. Como caigamos en manos de esta gente, vamos arreglados. Por otra parte, esperemos que no, pero por otra parte, la izquierda española se ha metido en un jardín, que yo, como soy vieja, pues no sé si lo entiendo muy bien, creando una gran confusión para mí con lo del sexo, el género, que si el trans, que si el no trans. O sea, yo creo que todo el mundo tiene que tener derechos, yo eso estoy absolutamente convencida, no niego derechos, pero yo creo que esto se está saliendo de madre y creo que está teniendo una derivada no deseada, y me preocupa seriamente la intransigencia que lleva a boicotear y a suspender actos en los que se oyen otras voces. Esto es muy tremendo, esto no había pasado, esto es absolutamente, o sea, yo creo que no puede ser, es decir, que uno tiene la idea que tiene y la que le da la gana y tiene derecho a exponerla, pero el que piensa la contraria también, y no tiene derecho nadie a boicotear un acto porque no sea lo que tú dices. Yo lo siento mucho, pero tengo que decirlo. Y lo digo con gran tristeza, porque desde luego de derechas no soy. Creo sinceramente que las asociaciones no podemos perder de vista lo que nos está amargando la vida. No podemos dejarnos engañar con todos estos cantos de sirena de un lado a otro, ¿no? La violencia que no cesa. No, porque nos está amargando la vida. Insoportable, cotidiana, grande y pequeña, si es que hay alguna violencia pequeña. Y los cuidados que nos mantienen en un lugar de permanente servicio, que nos dejan sin tiempo para nuestros proyectos personales y que, como veíamos en la encuentra Violeta, nos conducen a la pobreza. Es decir, la violencia y los cuidados son problemas serios, graves, que no podemos dejar como estancados ahí con esta historia. Me gustaría, desde luego, que los árboles no nos impidieran ver el bosque. Y el bosque son
todas estas cosas de fondo que son la violencia y la pobreza, los cuidados, etc. Hasta aquí mi intervención. Ya está. Importante. Entonces, sí que hay algunas compañeras que queríamos contaros que bueno, en este poquito de coloquio, un ratito de coloquio, luego daremos paso, pero... No está Cefa, ¿quién está? Bueno, Emma, a ver, Emma, cuéntanos. Bueno, pues yo primero te tengo que dar las gracias, porque gracias a ti yo empecé con el movimiento feminista y el asociacionismo en serio, que fue tú quien nos hiciste en los primeros cursos, y ahí ya, a partir de ahí, pues ya he seguido la trayectoria que tengo. Yo he sido el instrumento del instituto, ¿eh? Bueno, da igual, quien vino y quien nos dio todo. Entonces yo te estoy muy agradecida en ese sentido. Y luego, pues bueno, sí es verdad que las asociaciones de mi zona estaban en un punto súper muerto, que no había movimiento de ningún tipo. Y este año, por fin, decidimos tomar las riendas algunas, hacer reuniones con todas las asociaciones de los valles, de todos los valles de mi zona, de Tierra Estella, y ya, cómo podemos volver a impulsar las asociaciones. Nos hemos propuesto, hemos empezado a trabajar en red, gracias también con la ayuda del Servicio Social de Base, de la Sociocultural, haciendo reuniones entre nosotros. Entonces, el objetivo es conocer las actividades que se promueven en los distintos valles, poner en común las diferentes iniciativas y trabajar. Pues, cada asociación tiene sus propias actividades, pero además hacemos otras en común. Por ejemplo, hemos hecho un vídeo que es a partir del vídeo que hemos realizado, que se llama Sabias Semillas, con todas las asociaciones, conmemorando los años que llevamos todas las asociaciones de mi zona, y podría haber sido o el punto final o el inicio. Entonces, viendo cómo haya quedado todo el concepto que usábamos, hemos conseguido dar un impulso y empezar a trabajar todas en red. Tenemos un WhatsApp de los pueblos en el que colgamos las actividades que hace cada una, y también otro WhatsApp en todas las asociaciones con sus socias, y nos vamos intercambiando. Colgamos a través del Servicio Social de Base o en ese WhatsApp de los pueblos las actividades, y cuando vamos, pues unas vamos a unas de un pueblo, otras en otras vienen, otras, y así hemos empezado también con un grupo de teatro, pues de todos los pueblos, y luego se va a hacer una obra de teatro y se va a llevar por los pueblos, o una exposición de mujeres rurales, de las de antes, de mujeres antiguas, pero con la idea de homenajearlas, y vamos a hacer, somos 50 pueblos, una foto por cada pueblo, y todos le pondremos su título y una entrada. Ya la llevaremos también por todos los pueblos para que la conozcan. Otra actividad muy interesante, en allí, por ejemplo, un grupo de mujeres que son más jóvenes han empezado con un club de lectura. Pero claro, allí no hay bibliotecas, ni libros, ni nada. ¿Cómo lo han hecho? Pues a través del servicio de bibliotecas piden 20, 30, 40 libros, todos iguales, viene un camión y los reparten por los pueblos. Y luego quedan un día, nos tomamos un café y hablamos del contenido del libro y de todas esas cosas. Entonces así estamos creando un poco, pues, un trabajo en red en el que participemos todas y que de momento está siendo muy alentado. No sé cómo continuará, pero de todas maneras, de esta manera nos sentimos como muy fuertes. A ver, no sé lo que nos durará, pero vamos, yo creo que con este impulso ya estamos. Luego también, pues, actividades del Valle de la Nada. Pues nos vamos enterando. Y que están haciendo aquí, bueno, y también que había cursos que no se
organizaban o conmemoraban pues, fechas emblemáticas. Pues son pueblos muy pequeños y algunos son concejos, otros son ayuntamientos, pero claro, no todos lo hacían. Y nos hemos propuesto que 8M, 15 de octubre y 25N, todos tienen que celebrar, tienen que hacer algunas actividades y celebrarlo. Entonces, pues vamos, así es como hemos empezado con este impulso. No sé, una otra actividad del Valle de Lana que sí me ha gustado, por ejemplo, a ver. Vale, Emma, no te preocupes. Sí, bueno, es igual. Pero eso, pues por ejemplo, con mujeres también más jóvenes. Y es que no hay muchas mujeres jóvenes en los pueblos donde yo vivo. Entonces, han hecho pues, un taller sobre la guardapoco. Para mujeres más jóvenes. Otro de discapacidad, pero para niños y niñas. Pero se va a ampliar ya para mayores y llevarlo también con las diferentes zonas. Entonces, o exposiciones representativas del valle, o poniendo películas mejor y llevándolas de un sitio a otro, por ejemplo. Entonces, así es como hemos empezado a hacer, crear red y empezar a trabajar en conjunto todas las asociaciones, los encuentros. Con lo cual, como el vídeo de Sabía Sevilla se va a presentar el 23 de noviembre en Estella, en la Sala de los Llanos, quedáis todas invitadas. ¿Cómo se llama? El vídeo Sabía Sevillas. Sí. Entonces, pues, todas invitadas. La gratuita, porque también el Ayuntamiento de Estella nos ha pedido 2 euros para alquilar la sala y la vamos a pagar entre todas las asociaciones más algo la mancomunidad. Pero bueno, para que veáis también, 400 euros. 400 euros, ya es dinero, Para una asociación. Hay cosas que no se mencionan, pero el Ayuntamiento de Estella, esto en concreto, no, porque dice que claro, es un día en el que puede haber una sección de cine. Y ya te digo yo que el miércoles ya Vale. entonces, bueno, Vale. para presentarlo. Muy bien, muy bien. Vale. Y seguimos después. Muchísimas gracias, Emma. Bueno, ¿quién más iba a intervenir? Yo me he sentido muchísimo. No, muy bien. No, No. están también las de Tudela. Gracias, las de Tudela. Fefa, pon el micrófono, ¿nos oyes? El micro lo tienes que encender. A ver. A ver. Sí, ya lo tengo. Ya está. Ya está. Tenemos ¿te acuerdas lo del otro día con el sonido? Sí. Fefa, ¿Me oyes? sí, se oye un poco bajito, entonces lo va a oír más bien Pilar, A porque ver. no tenemos acceso más al audio que el otro día hablamos, estábamos un poquito baja. Pues no creo que pueda. A ver si me acerco más. No, tampoco. No se te oye. ¿No? Se oye, en la ¿Ahora? grabación va a quedar grabado, sí. El sonido en YouTube, Fefa, Qué rabia. lo que digas va a quedar grabado en YouTube. Vale, pues Pero lo entonces- escucháis de YouTube. ¿O qué? Mira, a ver, que viene aquí la técnica. Dice que escuchan con poco sonido. ¿Ahora escucháis mejor? No sé qué teníamos que haber puesto los micrófonos. No habrá aquí ninguno. ¿No se escucha bien? Y ¿Se escucha bien? hay micro, digo, hay altavoz, sí. No sé dónde lo tiene esta, pero tiene altavoz. Vamos a ver si con micrófonos, vamos a ver conseguir un altavoz para que se te oigan desde Oye, aquí. claro, es que cualquiera que hable. De Vale. todas las maneras, sí que están surgiendo reuniones estas informales entre las asociaciones. Pues contabais de Hablitas, en el Pirineo hay ahí un intento también de... A ver, jefa. Entonces, Ahí. se ha ido, pero os voy a contar el grupo de WhatsApp que hemos abierto, que el objetivo del grupo de WhatsApp es mejorar la comunicación entre las asociaciones que estamos aquí cerquita. ¿En dónde estáis? ¿En la Ribera? Estamos en Hablitas, en Hablitas. en la Ribera.
Vale. Ah, claro, es que eres Fernanda, perdón. Soy Fernanda, sí. Hola, Es que Fernanda. ¿Estás con Salido Fefa? para hablar con vosotras. Fenomenal. Me he metido Perdón. aquí Sí, para sí. oíros mejor. Sí, sí, por favor, cuéntanos lo que estáis haciendo, Anablita. Se puede poner, ponle la Y pantalla aquí completa a ella. Entonces, lo que hemos hecho, hemos puesto en funcionamiento un grupo de WhatsApp, que ahora mismo es lo que mejor y lo más rápido que funciona, con las asociaciones de mujeres de aquí, de las riberas, las que estamos aquí más cerquita, para mejorar y ampliar la red de comunicación, y que al final les dé afectividad también, porque es como si nos tuviéramos más a mano, donde vamos colgando todas las actividades que vamos haciendo, dudas, contactos que necesitamos. Ajá. Y donde se ha incluido también alguna técnica de igualdad que nos ha pedido que quería también incluir. Entonces, pues eso, para facilitar esa conexión y esa red tan necesaria entre mujeres y más las que trabajamos en las asociaciones de mujeres, que estamos trabajando un montón y que tenemos los modos operandi son muy parecidos y bueno, pues... Cerramos el chat, ¿no? Y Fernanda, que estáis reuniéndonos después de la pandemia también, ¿no? O sea, estáis potenciando todo esto de nuevo para que por ejemplo, organizáis actividades en conjunto, ¿no? O sea, que estabais un poco... Sí, sí, la idea es esa, sí. Y luego también queremos poner en marcha un calendario digital, también para la hora de organizar y plantear las actividades. No pisarnos en la medida de lo posible, aunque sabemos que hay fechas, sobre todo las fechas señaladas en las que vamos a organizar en los mismos días y horas, pero para que podamos también salir de lo que es nuestra localidad e ir a otros pueblos también a compartir esas charlas, talleres. ¿Y de dónde más, de qué otras localidades estabais en este grupo? Estamos ahora mismo de Ribaforada, de Tudela, de Cascante, de Murchante, Fontellas, Corella, Cabañitas, Ablitas, sí. Queremos que Fustiñana, estamos ahí en logística. Sí, porque no nos ha sido fácil encontrar los contactos de las asociaciones, que era una de las cosas que decía también Fefa. Es complicado, ¿eh? Encontrar contactos para poder actualizados, para poder decirte a alguien. Es muy complicado. Entonces, muchas veces tenemos que llamar a los ayuntamientos para que los ayuntamientos nos faciliten un teléfono, para que esa persona del teléfono nos facilite un correo, etcétera, etcétera. Bueno, pues agilizar, al final es agilizar, porque andamos... Y el WhatsApp también mucho, pues eso, agilizar. Y nosotras, quería comentaros, en Tudela hicimos un documental de cómo asociación vivimos la pandemia y entonces lo estamos llevando por los pueblos. Contactamos con las asociaciones de cada pueblo y están siendo unos encuentros fantásticos. No de demasiada gente, que la gente se queda un poco fría, que les gustaría que hubiera muchísima gente, pero estoy segura que gracias a que hay poca gente, son unos encuentros fantásticos. Qué rica. Es verdad, no lo había pensado, sí. Bueno, y además lo importante, mira, esta es una cuestión que hemos debatido muchas veces. Es decir, queremos llegar a mucha gente, que las actividades sean para todo el mundo. Cuando son 10 y nos contábamos con que mejor eran 20, nos parece que 10, qué pena perder el... Mira, hay que aprovechar las que estamos. La que no venga, peor para ella. Y es que es así, tiene que ser así, porque no podemos dejar de hacer cosas que nos interesen y que nos gustan y que nos ayudan, porque haya gente que no lo quiere hacer, pues la que no quiere, no quiere. Pero sí que es importante que aprovechemos 4, 10, 8. Vamos a tirar para adelante, porque eso es como vamos a funcionar. Y ya veréis cómo esto cunde. Cunde. Seguro que sí. Y ya veréis que la próxima vez que vayáis dirán, oye, aquellos que vinieron, qué chulo, vamos a volver, porque se ha corrido la voz. Eso hay que hacer. Muy bien, bueno, muy bien. Nuestras felicitaciones A Confín. a Confín por esos 10 años y un placer, Pilar. Ya te Gracias. Nos vamos a ver pronto enseguida, ¿vale? En cualquier sitio.
Vale, seguro que sí. Buenas tardes a todas. Gracias, estupendo. Gracias, Pepa, gracias. Fernanda, un abrazo. Adiós. Venga, nos vemos pronto, el 17. Vale. 18. Bueno, ¿alguna más? Sí, había un comentario de, bueno, de Pirineos que preguntaban aquí también en la sala, pero de Pirineos hay una pregunta del escollo del relevo generacional. Pilar, Ay, ¿qué hacemos madre con las jóvenes? mía. Una pequeña reflexión que Sí. estamos esperando. Pues sí, pues Ilumínanos. no puedo iluminar nada. A ver, hace unos años, esto es un problema viejo, el tema del relevo generacional es un problema viejo. Y viejo porque somos viejas las que lo vamos haciendo. Y es cierto que no hay. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene otros planteamientos. El asociacionismo no está de moda. Lo siento, no está de moda. Y cuesta trabajo, hay que dedicarle tiempo, no lo tenemos porque las mujeres jóvenes están ocupadas en 1000 historias. Hoy es muy difícil conciliar, etcétera. Si tienes criaturas es muy complicado, etcétera, etcétera. Pero sí que hay que buscar otros modos y de suyo las jóvenes tienen otros modos de participar. Igual tenemos que cambiar el chip del modelo de asociación que tenemos. Las jóvenes se reúnen mucho más por grupos en torno a cosas concretas, ¿no? Aquí, pues yo qué sé, pues hay en Pamplona, pues llega el 8 de marzo y resulta que hay un grupo en la universidad, no sé qué, otras chavalas de no sé dónde, y se mueven muchísimo, pero se mueven para momentos, no es una historia continuada. Y eso es un problema, porque para hacer incidencia política no puede ser una manifestación, hay que hacer reflexiones, hay que hacer escritos, hay que plantear cosas, hay que debatirlas. Y si no, no puedes hacer, si no se queda en un día. ¿Qué ocurre? Que tenemos que hablar con las jóvenes. ¿Qué quieren y qué pueden? ¿Qué quieren y qué pueden? Porque a lo mejor es que lo nuestro no les gusta y lo harían las cosas de otra manera. Dejémosles hablar de cómo quieren hacerlo ellas. Porque las que llevamos tiempo en las asociaciones somos muy reacias a cambiar. Nos parece que lo hemos hecho toda la vida, que somos las madres del cordero y que vamos, o sea, somos las reperas. No hay nadie que lo haga mejor que nosotros. Y además con lo que nos ha costado salir adelante para que vengan estas niñatas ahora a decirnos que no lo hacemos bien. ¿Entendéis? Entonces, claro, pues es que ese es un problema. Y lo que pasa es que tendremos que escucharlas y tendremos que ver que no vienen a lo que hacemos porque no les interesa un pimiento, les interesan otras cosas. Claro, entonces tenemos que ver hablar con ellas y ver qué les interesa, qué quieren hacer, qué es lo que les engancha. Y además pensar en que puede haber otros modelos de asociación, otros modelos. Otra forma de trabajar, porque ya os digo que esto... Y si no, ¿sabéis qué os digo? Pues que mira, que a lo mejor las cosas para que resurjan tienen que morirse. Y entonces, pues eso es así. Que a veces las... Antes que se vaya, si quería formular una reflexión. Sí, ¿querías decir algo? No, me estaba despidiendo a las de la... Vale. No, yo creo que esto es como que lo que hacemos son ideales, porque luego transmitimos las cosas siempre transmitimos a otras personas. Claro que sí. Y ahora voy a estar con unas chavalicas, los pacientes les voy a descontar. Muy bien, muchas gracias, preciosa. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Pues es verdad, es que yo qué sé, pues a lo mejor llega un momento en el que este tipo de asociaciones que tenemos se tienen que morir. No sé cómo deciros, ¿no? Y tiene que surgir otra cosa, tienen que surgir problemas a que haya gente que diga, ¿y esto cómo lo arreglamos? Y se vuelvan a juntar para arreglarlo, es que no lo sé. De verdad que no lo sé, ¿eh? ¿Qué ibas a decir, Patricia? Dentro de las asociaciones de jóvenes, yo sí que estoy en el movimiento feminista de Estella y como bien estabas diciendo, para el 8M nos juntamos un montón, para el 25M también hacemos asamblea abierta y vienen 2 o 3 asociaciones de jóvenes y tal, que durante el año es verdad que nos cuesta verlas. Pero ellas sí que hacen cosas. Lo que ocurre es que no las hacen con nosotras. O sea, ellas hacen en la forma en que las hagan, porque a veces son formato concierto, formato taller de sexualidad, no sé qué, sí, pero sí que van haciendo cosas y desde luego sí que noto que tienen muchísima conciencia feminista y cuando hay actos concretos
sí que aparecen y tenemos relación con ellas. Pero dentro de nuestras asociaciones pues tenemos la franja de edad que nos toca juntarnos con las iguales, que ellas pues juntan entre ellas. Entonces, sí que hay jóvenes. Sí, sí, pues hacen otras cosas y se organizan de otra manera, pues es verdad. Pero sí que los relevos de nuestras asociaciones, estos relevos generacionales, están complicados. Otra cosa, la franja desaparecida, yo creo que la franja desaparecida es entre 35 y 45, ¿no? Esa franja no tiene tiempo. Pues porque es la época de crianza, de cambios de trabajo, de consolidaciones de trabajo, etcétera, y entonces es una franja complicada, sí. Bueno, pues todo se andará. ¿Alguien más quiere intervenir? No veo ninguna mano por ahí levantada. Yo cuando tuve gusto que la franja complicada es esa, cuando iniciamos las asociaciones, también las mujeres que creamos las asociaciones, teníamos hijos, estábamos casadas, teníamos trabajos, teníamos lo mismo que tiene, las mismas dificultades que tienen ahora. Lo que pasa que yo no sé si... yo no lo sé, pero... No sé. Pero para mí es un poquito excusa como para hacer ya, pues un poco entre ellas y... No sé, puedo estar equivocada, ¿eh? No pero también antes se tenían hijos, se tenía trabajo, fuera de casa, en casa. ¿Y qué edad tenías con las que te juntabas? Las mismas que ella. Las mismas que tú. Claro. Claro, pues es que el tema está es que vamos con nuestra franja de edad y ellas están en su franja. No, pero que es que entre ellas ahora últimamente tampoco. Entre ellas tampoco se juntan. Ya. Pues no lo sé. Porque no lo te sé. dicen que no tiene tiempo. Y entonces yo es por eso que respondo que ya. Antes pues también era lo mismo. Ya. Bueno, los tiempos cambian, las historias son así. ¿Alguien más quiere intervenir? No veo ninguna mano levantada por aquí, nadie quiere decir nada, me parece. Hay de estas que están en el chat. Aquí en la sala sí. En la sala hay más. A ver, venga, va. Así se te ve. A ver, venga, que se os vea. ¿Se os ve? Sí. Vale. Del Valle de Tabarte, y ahí llevamos 2 años trabajando y haciendo cositas con todas las fechas señaladas y nos hemos constituido como claro que está y estamos haciendo cosas y estamos gente de mi edad y la otra mitad es gente. Muy bien, qué bien, qué bien, qué bien. ¿Ves? Es que... Estamos haciendo cosas, charlas, teatros, actuaciones. Y a raíz de esto el ayuntamiento también se ha empezado a mover y a hacer cosas y la gente la igualdad. Claro. Me está gustando. Qué bien. ¿Ves? Es que no son todos iguales todos los valles ni todas las zonas, ¿eh? La verdad es que no. No sé por qué, pero hay muchas diferencias. Sí que hay, sí. Dentro de las mismas de Tierra Estella hay muchísimas diferencias. Según de qué parte sean, o sea, son súper cerradas, no son feministas, no son de nada, y según de qué otra zona, pues son un poco más abiertas, pero que es que no te creas tú, las de esta zona con las de esta como que no, o sea... Bueno, ya iréis. Y tú lo sabes. Ya iréis. Pilar, pero bueno, ya iréis, no pasa nada. Muy bien, ¿alguna? Sí, Solo dos cosas. Una, la gran cuestión que se ponía, cómo se puede hacer que las nuevas generaciones, o sea, la siguiente o la siguiente, estén pendientes de asociaciones o hagan cosas. Yo creo que una de las soluciones será, no sé cómo habrá que organizar, supongo que serán nuestras hijas o nuestros hijos, las redes sociales. Yo creo que a través de ahí es posible que la gente joven se enganche más, porque es fácil manejar el teléfono, entrar en redes y participar. Yo creo que sobre todo en grandes ciudades, claro, en pequeños valles pues es más fácil conocimiento personal, ¿no? Pero en las ciudades esa puede ser una vía. Pero ya está pasando. A utilizar. Quiero decir, las de Tudela, Blitas, esta gente ya lo están haciendo. Ya lo están haciendo. Acabamos de ver. Sí. Y luego solamente un pequeño apunte, que hemos hablado de la antigüedad del feminismo.
hacer referencia a una estela funeraria que hay precisamente en la plaza arzobispal. Sí, estuve poniéndola, es una réplica. Es una estela. Es una réplica de unas del siglo II, sí. una réplica del siglo II, encargada por mujeres sí. del siglo II, o sea, sí. que hacen resaltar los nombres de las que allí Sí, están. sí. Bueno, me ha parecido interesante irnos hasta el siglo II para reivindicar. Que hay mujeres, que había mujeres. No, feminismo no, pero ellas pagaron la estela, que es importante. Sí, que está referida en el libro que has recomendado, Ellas. Sí, no, que fue editado por el ayuntamiento, si a alguien le interesa. Creo que está aquí, se puede. Aquí hay algún ejemplar, ¿eh? Se puede Aquí hay algún ejemplar. Sí. No, las librerías no. Te lo puedes llevar, ¿eh? Pero aquí hay algunos, si alguien quiere, hay ejemplares, ¿eh? Hay ejemplares ahí, sí. Pues esa es una réplica de una estela funeraria de época romana que no está en el museo exactamente, está en el almacén de arqueología, porque en el museo hay otras. Y se hizo una réplica y se colocó ahí un diciembre. Yo tengo las fotos de cuando estuve, sí. Aparecen los cuadros de 4 mujeres, sí. Sí, muy interesante, sí. Pero esas no eran feministas, ¿eh? Bueno, es un apunte. Estaban ahí. Muy bien. ¿Hay alguna intervención más? Desde aquí todo el mundo del chat muy calladico, ¿eh? Hay una pregunta en el chat, ahí aparece algo. Ahí. Felicitaros a Confin por esos 10 años de lucha y logros, Irene, a todos. Gracias. Gracias, Irene. Gracias a ti también, que has estado trabajando aquí ayudándonos. Una compañera de la Escuela Politécnica de Navarra, del grado de Igualdad. Gracias, Irene, sí, muy bien. Que ha estado además en todas las charlas del ciclo. Sí. Gracias. Muy bien. Pues compañeras, si no hay más preguntas, bueno, despedirnos aquí del ciclo sobre feminismo. Como ha tenido súper buena acogida, pensaremos en una reedición para el año que viene, igual con otras temáticas. Y agradecer a Pilar, desde luego, porque ha sido una charla, como ya avanzábamos, muy nutritiva, muy ilustrativa, y hemos aprendido un montón. Desde luego, yo por lo menos, que una siempre piensa que empieza cosas nuevas y luego cuando se da cuenta de la genealogía feminista, pues dice cuánto tiempo llevamos trabajando y luchando las mujeres precisamente por nuestros derechos. Sí. Y agradeceros a vosotras, a todas las compañeras que nos han acompañado durante todo este ciclo, como Irene, como la Escuela de Educadoras, como Concha también, ¿no? Todas las que están ahí han estado. Elena también, sí, Elena Leire, que estaba también antes conectada. Y ahora, precisamente para celebrar los 10 años de Confin, tenemos un refrigerio, porque no me atrevo a llamarlo una merienda, pero bueno, es una merienda en esta sala de aquí al lado, así que quedáis todas invitadas. Cordialmente invitadas para celebrar estos 10 años, que se hicieron en marzo en realidad, pero bueno, que yo creo que este es un mes importante para nosotras, como dice Pilar, no podemos perder de vista aquello que nos une como mujeres, que es la lucha por la igualdad y contra la violencia machista. Y este mes precisamente lo tenemos ahí, así que podemos pasar a la sala de al lado. Y compañeras que estáis en el chat, besitos y feliz tarde, ¿vale? Hasta luego. Hasta luego. Gracias.